Buenas, ¿qué tal? Soy Iván Sarnago y aquí está Green Onions. Por fin ha salido el tomo recopilatorio de la primera etapa de mis personajes, de Green Onions. Y hoy os vamos a contar en este vídeo pues un poquito cómo nació todo, de dónde salió, por qué mi insistencia en crear este cómic y no hacer otros muchos, o sí hacerlos, pero combinarlos también con este. Y bueno, pues espero que os guste y este vídeo es un poquito, en vez de cómo hacer cómics, es cómo hice yo mis cómics. La primera pregunta sería, Green Onions, ¿de dónde sale todo? Bueno, pues Green Onion sale de la consulta de una psicóloga, aunque parezca una locura, pues lo es, precisamente por eso. Solo recuerdo que me llevaban a psicólogo porque había asignaturas en las que las sacaba muy bien, sobresalientes, y casi sin estudiar, y otras en las que sacaba suspensos absolutos, era criminal. Mi madre le daba muchas vueltas al tema y recuerdo que me mandaron a una psicóloga. Pues a esa psicóloga se le ocurrió, maldición para el resto de la humanidad para siempre, que yo hiciera historias de mí mismo, quizás pues para expresarme, para ver si ella podía encontrar ahí entre lo que yo escribía, pues no sé, detalles, traumas. Y no sé si encontró traumas porque al poco de empezar esas historias, que al principio sí que eran yo y mis amigos, acabó siendo yo y mis amigos en una nave espacial, lo cual empezó a deformar un poco la situación. Y era yo y mis amigos en una nave espacial porque recordaba de niño haber visto cosas de Star Trek, pero no me gustaban nada, era una cosa muy rara. Pero como base o como decorado me servía. Y a partir de ahí empecé a hacer unas historias que se llamaban Capitán Lasaña y Asociados. No se llamaban Green Onions al principio. De hecho, el sobrenombre era Starbreak, aunque no sé si nunca fue del todo oficial. No me acuerdo si lo puse oficial en los títulos, no me acuerdo. Sí, vale. Me pasan una nota, me enseñan la portada cuando intenté empezar a hacerlo más profesional, que eran fanzines. Y sí, lo llegué a llamar Starbreak. Que Capitán Lasaña me sonaba muy Super López, muy español, y siempre hacía lo mismo pero quería huir, ¿no? Siempre creo que nos ha pasado mucho a los que hemos hecho humor y cómics en España. Entonces, la primera historia y los primeros personajes que salieron. Bueno, la primera historia era... De hecho, la primera historia es una tira cómica pequeñita en la que un tripulante, que creo que era mi amigo Juan Carlos, le dice al Capitán Lasaña que soy yo. No sé si tenemos provisiones, no sé qué, y dice tranquilo, que ya vamos bien servidos. Y se ve la nave, que es como la Enterprise, y al final va una bolsa entera de lasañas congeladas. Y por eso le llaman el Capitán Lasaña, o por eso se llama así en principio. Y sobre todo porque me gustaban las tiras de Garfield, y en un principio el Capitán Lasaña iban a ser tiras cómicas. La tira cómica siempre ha rondado alrededor de mí. Bueno, la primera historia está así, más profesional, ¿no? O La, más prim- larga. la primera historia, Hay Alien ahí, es el título, yo creo que es el mejor título que he hecho nunca. Hay Alien ahí. Esta es la versión pequeña, hice una versión en A4 que intentaremos rescatar, hay que rescatar este material y digitalizarlo y tal. Hay Alien ahí era una parodia tipo como Puffman, iban pasando cosas en la nave espacial, cosas que no venían a cuento, que nunca les pasaba nada en sí, pero a la vez había un alien en la nave y bueno, como siempre, sin darse cuenta, acababan con él, luego intentaba vengarse. Era una sucesión de episodios como los de Puffman Super López no, como los de Puffman o Mortadelo, de 4 páginas, ¿no? Historia de 4 páginas, final, historia de 4 páginas, final. Siempre funcionaba así. Y bueno, la verdad que hay algún gag muy divertido y curiosamente hay un gag que años después vi me sale Topolino. Ratman, puede ser. Simplemente Ratman, que igual lo Sí. estoy pensando ahí como en italiano. Sí. Vale, Ratman. Pues Ratman
este tío empezó a hacer en Italia Ratman pues parecido a cuando yo empecé a hacer el Green Onions en 93 o por ahí. El caso es que hay gags parecidos y es genial porque no era una época en la que no te conoces, no has visto ese material, ni el otro el mío, ni nada, ni bueno, no tenía ninguna conexión, pero hay un gag exactamente igual que el mío que es tranquilos, que no pasa nada, que solo era un ratón. Y se ve que habían matado al ratón Mickey a tiros. O sea, es una chorrada como una casa, pero verlo repetido años después, y además coincidía en la misma época. O sea, lo vi años después, publicado aquí en España, y resultó que la época en la que él había hecho el cómic y el chiste era prácticamente la misma en la que lo había hecho yo. Muy, muy curioso. Entonces el Capitán Lasaña era yo, era mi trasunto, pero como siempre lo convertí en un personaje pues idiota que sirve simplemente de guía para las historias. Y luego hay un montón de personajes alrededor. Están Idoya, está Nefer, están Juanqui y algunos, y el Garfio, que es un robot, que en los primeros cómics es un robot, pero porque lo dicen, pero es mi amigo, era con rizos, un tío con rizos y tal. Es el mismo diseño que... Sí, sí. Y es muy curioso porque éramos nosotros y las cosas que pasaban un poco sí que eran cosas que nos pasaban jugando en casa, o sea, en la calle. Un poco, no voy a decir que tampoco mucho, pero un poco sí, era una cosa un poco autobiográfica, extrañamente. Yo estaba enamorado de Olga, una chica que me gustaba por ahí del parque y la perseguía muchísimo, Todo limpio, todo esto limpio sin cosas escabrosas, pero era lo típico, el típico amor de adolescencia. Y la saqué en el cómic y se lo fui a enseñar. Mira, sales en el cómic. No, es un método para ligar, no va bien. No funciona. No funciona. A no ser que sea ya cuando eres mayor y te haces el interesante dibujando en una mesa o en un iPad en una cafetería. Pues ahí puede colar algo, pero no funciona. No, nunca ha funcionado. Que la siguiente pregunta sería cómo evolucionó de esto a esto. Pues hay que contar estas dos. Sí. ¿No? ¿Cómo cambiamos de esto a esto? Bueno, ¿cómo cambiamos de esto a esto? Hay un proceso intermedio. De hecho, hay un proceso intermedio en el que ya sale el I Ching, ya la primera aventura que realmente creo yo, totalmente sin ser parodia de nada, después de V. La primera parodia que creo yo es el I Ching. La pienso en un verano, en lo que estoy estudiando en Barcelona. Estoy estudiando ya en la JOSO, pero en un curso con Mike Ratera de superhéroes, y eso me anima mucho a intentar mejorar el dibujo, a intentar salir de la estética española de humor. Y me influye mucho y me apetece mucho hacer una historia propia. Y entonces ya me voy hacia más entre Super López y los superhéroes. Ya hago una historia larga. Recuerdo que va por pequeñas escenas, va como por escenas en las que se cumplen cosas y se cierran pequeñas aventuras, pero va siguiendo y siguiendo y siguiendo. En Lasaña conoce una chica que es una ninja, también está inspirada en alguien que conocía. Y bueno, lo que pasa es que la historia es un poco entre que a veces quiere ser seria y a veces es muy humorística. De hecho es muy humorística, tiene gags muy buenos. El Lasaña en el restaurante pidiendo Coca-Cola, en el restaurante chino, es una chorrada como una casa, pero a mí me hace mucha gracia. Esa no la heredó el material moderno porque creía que nadie iba a entender, fíjate, creía que nadie iba a entender que me riera de clichés de los que ya estaban ya pasados de rosca, o sea, los chinos hablando con la L y tal. Entonces lo dejé solo concentrado en un solo personaje, que es un chino muy mayor, un chino anciano, el señor Li, y ese sí que habla con la L y todo, pero porque ya cuando yo lo hice ya era un reírme de un cliché viejo resobado, o sea, no era que no me diera más de sí la cabeza. Chistes racistas, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y bueno, el cambio es porque estudio en la JOSO y poco a poco va influyendo. El primer I Ching influye ya en la anatomía y
proyecto final dentro de la escuela ya empieza a ser un proyecto que tengo que presentar, y de ahí sale el episodio piloto de Green Onions, tal y como sería prácticamente ya finalmente en la serie publicada en Amaníaco, aunque con algunas variantes, tiene algunas diferencias. Cuando publicas ya de forma profesional el I Ching en grapas, al mismo tiempo o un poco antes publicas Leticia Q. Sí, Leticia Q es que es una especie de proyecto extraño. Yo entro a trabajar, a colaborar con Amaníaco, lo que entonces era un fanzine que tenía un montón de artistas de mi generación, y Jordi Coll me dice que haga algo, me ve lo que hago, me le gusta, me dice que haga algo, y entonces se me ocurre hacer para Amaníaco unas historias de Hulka, que era una parodia que yo había creado de She-Hulk. La había creado de muy chaval, esa sí que era muy tipo Super López, y me dice, oye, pues esto igual podría gustar, hazte aquí la Hulka con J y tal, y hice un par de historias, y de repente Amaníaco se empieza a profesionalizar y nos pide hacer una serie de cómics aparte de la revista Amaníaco, unos cómics que se llamaban Los Impresentables de Amaníaco, y eran historias sueltas, todas con el componente del humor, pero ya quería Jordi hacer cosas diferentes, y en un momento dado surge el que yo pueda hacer una especie de cómic erótico, de humor, pero erótico, y ahí voy creando Leticia Q. Es una parodia de Hellboy, en cierto modo, aunque no es que se parezca físicamente, no tiene nada que ver, pero parte de reírme de los cómics de Hellboy con un tono porno, que es una cosa súper absurda y súper extraña, que creo que nadie hubiera casado nunca, pero a mí me hacía mucha gracia dibujar como Miñola y hacer sexo. O sea, era una cosa muy, muy rara. Al final, mientras está creciendo la idea de Leticia Q, yo estoy en la escuela, en Joso, estudiando y preparando ese proyecto, que sería el proyecto que presentaría a la escuela y a posibles editoriales, que sería el piloto de Green Onions. Pues ambas cosas se juntan en un primer cómic que se llama Historias un poco asombrosas y tal, y ese es el inicio. El inicio profesional mío es en Amaníaco, con un cómic, digamos, que tiene dos historias. La de Leticia Q, que se llama Los pollos de San Sidrián, y la presentación de Starbreak, todavía no era Green Onions, pero la presentación ya oficial de Starbreak, que es lo que llamamos en el tomo recopilatorio el episodio piloto. Y así surge Leticia Q. Es de hecho otro personaje real, es una amiga de mi novia de entonces, que me pide, quiere ser una heroína porno. Y desde esa premisa totalmente rara y mezclándolo con Hellboy, van saliendo nombres, ideas, nombres, tal. Q tiene que ver con el I Ching también. Q es uno de los resultados del I Ching, que significa destrucción, me parecía interesante para una guerrera. Y después de darle mil vueltas al nombre, decido poner el nombre que tenía esa chica de verdad, Leticia. Y a partir de ahí, Leticia Q. Y bueno, es una gamberrada que con el tiempo se convertirá en un personaje clave dentro del Onionverso. Es un personaje que va a tener mucho que ver ahí en todo, en muchas historias, en muchos personajes. Sale en la versión nueva de I Ching, el remake, sale Leticia Q por ahí dentro, porque en el original no sale. Leticia Q sale eso a partir del remozado de Green Onions, de lo que iba a ser el proyecto nuevo, que eran 3 números, bueno, eran 3 o 4 números, y se quedaron en publicados dos, y uno inédito muy largo, que era porque lo fui haciendo durante el año 2000. Yo tenía muchos estudios, mucho que hacer en los estudios, también tuve que trabajar en Barcelona, en hacer tiras de prensa, en otras cosas, y todo este proyecto se iba retrasando. Y al final, cuando el Green Onions moderno, ya el que iba a ser el definitivo, incorpora también escenas de sexo, incorpora a Tabita, que es un personaje pues muy sexual, que es la súcubo que se enamora del capitán. De repente encaja de la noche a la mañana, mientras voy por la página, no sé si 10 o así del cómic, encaja que Leticia también conoce a Tabita, y que Tabita y Leticia vienen del infierno,
las dos tienen un lazo de amistad y tal, e incluso una historia en el pasado que se querrá contar alguna vez, y las dos son casi hijas de Luzbel, del rey del infierno. Todo eso surge de repente, mientras estoy en la página 10 de Green Onions, a la vuelta de una página en la que no hubiera pensado en hacer eso, pero me cuadró muy bonito todo y a partir de ahí surgió. Es cuando se presentan en Tracaspia, en Marte, justo después, la Tabita cuenta un no sé qué del pasado y de repente surge, porque además una pequeña historia que había hecho de Green Onions en el primer número ya tenía mucho del infierno, muchas cosas de esas. Entonces de repente es ahí, en la siguiente página de eso. Así es. Ahí aparece Leticia Q por el pegote, porque sí. Pero luego todo encaja, lo que pasa con la retrocontinuidad o con las ideas, cuando vas atando ideas, que todo parece tener que ver.